esto. Efectivamente, a los tiempos estos post-apocalípticos. Vale, pues ahora ya indica que hemos empezado a grabar, ¿vale? Entonces, vale. hacemos un poco lo que te he comentado, yo te presento un poquito y después ya tú nos cuentas cositas, ¿vale? Muy bien, como tú quieras. Estupendo. Genial. Bueno, pues este es un webinar, ¿de acuerdo? Está organizado por el Departamento de Igualdad del Ayuntamiento de Manises y se ha hecho este webinar para tratar el tema de la violencia de género durante el estado de confinamiento que hemos vivido recientemente. Entonces, como es un tema bastante complejo, que el confinamiento y el estado, digamos, de crisis sanitaria ha cambiado radicalmente todos y cada uno de los aspectos de nuestras vidas, al ser la violencia de género un problema en alza, por desgracia, cada vez más constante y en el que es nuestra responsabilidad trabajar, digamos, como sociedad en conjunto para poder llegar a eliminarlo. Entonces hemos considerado importante que incluso desde esta nueva perspectiva de la nueva normalidad, entre comillas, después de haber vivido el estado de confinamiento, pues que viéramos un poco esa situación de violencia de género desde el prisma de la situación que hemos vivido recientemente. Entonces, para eso hemos podido contar con Coto Talents, que es psicóloga especializada en violencia de género, le agradecemos mucho que haya podido hacer esta actividad, porque además es el primer webinar que organizamos desde el departamento y la verdad es que era un formato que queríamos probar y demás, que esperamos que os pueda resultar interesante, porque este contenido ya figurará en la web y en el canal del ayuntamiento para consulta de cualquiera que le pueda interesar. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, yo no me he presentado, pero soy Laura, soy la promotora de igualdad del Ayuntamiento de Manises y nada, y entonces pues tengo aquí el placer de estar con Coto y Coto entonces ahora nos va a explicar desde su perspectiva de profesional y demás, cómo ha sido también un poco su vivencia o cómo ha sido el vivir, el ver los casos de violencia de género desde la perspectiva del confinamiento y demás cosas que ella vaya considerando que es interesante que nosotros nos quedemos para saber qué podemos, qué no podemos hacer y qué está en nuestra mano hacer para actuar contra este problema tan terrible. ¿De acuerdo? Así que, Coto, adelante, por favor. ¿Vamos allá? Bueno. Pues, vamos allá. Venga, pues buenas tardes a todo el mundo. Bueno, a todo el mundo ya, y luego ya cada cual, no sé en qué momento del día conectará, pero que sea bueno el momento, ¿no? Sí, efectivamente, Laura. Bueno, os quiero agradecer primero que nada que me hayáis dado también esta oportunidad de poder abrir otro meloncito de estos por acá para seguir conversando, seguir debatiendo un poquito o seguir alimentando reflexiones, puesto que hoy no va a poder haber debate, pero que el debate se va a abrir después. Yo creo que es muy importante que después el debate lo llevemos a nuestras vidas, a los cafés, a las casas, a los lugares de trabajo, a la playa, a donde sea, que el debate que lo vayamos llevando yo creo que es interesante, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver si por acá abrimos también y podemos ir dejando pinceladitas también, porque yo a esto no sé si llamarle pues eso, que últimamente yo voy diciendo, reflexiones desde la confitura. A mí se me hacía complicado el tema este de la cuarentena, del confinamiento, todo esto, y finalmente me salía siempre la palabra confitura y ahí estamos, ¿no? Entonces, bueno, pues reflexiones desde ahí, porque esto ha sido un momento excepcional en mi vida, desde luego, yo creo que en la vida de todo el mundo, ¿no? O sea, de repente el presidente del gobierno sale en la tele y nos dice que nos tenemos que encerrar en casa todo el mundo y que no podemos salir, y esto que a mí me chocó tanto, que siempre lo comento, que de repente él estaba hablando con esa solemnidad, con esa tal, que nos podía dar miedo, pero al momento estábamos en los balcones y estábamos cantando Resistiré, y entonces yo creo que ese es un punto de arranque que yo creo que hay que tenerlo en cuenta, porque puede estar condicionando también algunos comportamientos de hoy, ¿no? O sea, quiero decir, hubo una especie de estado disociativo en el que de repente no nos hacíamos conscientes de la magnitud. Yo me fui haciendo consciente después, cuando empecé a conectar con gente que estaba en primera línea conviviendo con el virus y con los estragos que estaba haciendo el virus y con la crueldad de este virus, porque la verdad es que es muy cruel, ¿no? Entonces ya empecé a tomar un poco de conciencia, pero
Mientras tanto, lo hicimos tan bien, somos tan bien la gente, o sea, teníamos tantas ganas de hacerlo bien, de ser solidarios y solidarias, ¿no? De ayudarnos, de compartir, de avanzar, de eso, que yo creo que sí que nos generó una especie de estado así disociativo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que nos obligaba un poco a distanciarnos del horror, ¿no? Con lo cual es posible que ahora también podríamos pensar que también muchísima gente, y desde luego la gente joven que piensa que no se va a morir nunca, lo digo porque yo me acuerdo de cuando yo era joven, claro, la gente joven piensa que no se va a morir nunca, que esto no va con ellos, ¿no? O con ellas. Y entonces complica el tema este, y eso es normal. Yo creo que esto es una cuestión bastante normal, ¿no? Pero a eso yo creo que le podemos añadir que hemos vivido en una burbuja, quienes por suerte no hemos tenido que vivir enfrente del virus, o sea, ya directamente en relación con él. Bueno, hemos tenido la suerte de podernos preservar y poder vivir esa otra parte, porque yo creo que también ha tenido cosas buenas esta confitura, ¿no? Yo creo, y de esto es de lo que también vamos a hablar un poco, o sea, qué vulnerabilidades ha puesto de manifiesto, está poniendo el virus nos está poniendo en jaque a todas las sociedades, y creo que está señalando exactamente dónde están todas las vulnerabilidades de las sociedades modernas. Y nos está interpelando, pero de bien, ¿no? Entonces, eso es cierto. Y también ha puesto en evidencia qué necesidades se hacen más manifiestas en los temas de violencia de género, que es el que nos trae aquí esta tarde, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar un poco de esto y nada, y vamos a hablar un poco de esto. Vamos a hablar. ¿No? Mucho, o vale, mucho. Vale. Si tenemos tiempo, pues vamos a hablar todo lo que tengamos ganas. Ya que has conseguido sortear todos los duendes, ya que has conseguido hacerte con los duendes, que doy fe del trabajo que te ha costado, que cuando a veces las cosas se conjuran así, pues bueno, pues ahora que estamos bien y que estamos aquí, vamos a disfrutar de esto. Pues bueno, entonces, yo haría una primera distinción, ¿no? Hablando de confitura o de cuarentena o de confinamiento, no sé qué, y con respecto a la violencia de género, es las convivientes y las no convivientes. O sea, las mujeres que les ha pillado esto conviviendo y las que no. Yo ahí haría una primera distinción porque yo creo que, claro, no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Aquello habría también... Habría una vía que nos daba bastante respeto porque no sabíamos cómo se puede comportar, cómo nos comportamos en general las personas en una cuarentena de este tipo, porque seguramente en cautividad, pues sí, en situaciones así de cautividad, como estaba diciendo, pues igual sí. Pero esto era muy nuevo y tampoco sabíamos muy bien. Y como sabemos que estos perfiles de hombres que maltratan, pues tienen unos rasgos muy característicos y no buenos, ninguno de ellos, ¿no? Pues esto nos planteaba esta incógnita, ¿no? De qué puede pasar sabiendo que son personas que tienen dificultad para manejarse con la frustración, mucha dificultad para manejarse con la frustración o con el control de impulsos y tal, ¿no? ¿Qué puede pasar cuando se sientan obligados a estar encerrados sin pensar ya en problemas asociados como de adicciones y tal, ¿no? O sea, ya... Entonces... sí que realmente planteaba un desafío nuevo que teníamos que ver cómo... Yo creo que realmente a muchos niveles, yo por ejemplo la experiencia de Valencia ciudad, que tiene un grupo de policía muy formado en temas de violencia de género, estoy pensando en la policía local, ellos tienen todos los cuerpos de policía, ya van teniendo sus respectivos cuerpos formados, especializados y tal, gente muy comprometida y la mayor parte de las veces y esto. Y eso yo creo que habrá salvado un montón de situaciones, seguro. Porque habrán sido actuaciones que han ido más allá. Yo he podido presenciar algunas que habrán ido más allá, incluso de lo que era exigible, ¿no? A un agente del orden, y tal. Y porque además también cada vez vamos encontrando más espacios de coordinación. Se van abriendo cada vez más espacios de reflexión, de coordinación. Ahora mismo acaba de ser, o sea, días antes de la confitura, estaba en Valencia en marcha el simposium de policía local, que había venido gente de muchos sitios y que convocaba a gente de diferentes disciplinas, diferentes ámbitos de actuación. Y yo creo que eso en estas situaciones luego se ha de notar.
El hecho de que nos encontremos en un lugar, nos veamos las caras, conversemos de nuestras cosas y sobre todo ellos, ¿no? Entonces, por ahí hemos avanzado bastante, pero claro, en este tiempo se han puesto de manifiesto otros problemas, ¿no? Otras limitaciones. Aquellas mujeres que de repente conseguían, porque claro, muchas de las mujeres convivientes que habían decidido esperar y seguir su proceso, que yo creo que eso es muy interesante, que una persona se permita vivir sus procesos de manera que vaya dando los pasos conforme vaya encontrando la legitimidad y la fuerza, ¿no? Entonces, pues muchas mujeres que habían decidido esperar, de repente empiezan a ver que se les precipita todo porque eso es insostenible, o sea, no se puede convivir así, no se puede convivir así. Entonces, cuando se le precipita todo, es posible que hayan encontrado refuerzo y apoyo, pues lo que estábamos diciendo en algunos elementos de los cuerpos de seguridad o lo que sea, pero claro, luego en las instituciones estaba todo como muy paralizado, era muy difícil encontrarlos. Y yo creo que todo eso hay que trabajarlo. Ahí tenemos que crear mesas de trabajo y ver de qué forma, ¿no? De qué recursos se podrían disponer o qué recursos, fíjate, la perspectiva local me parece muy interesante para abordar estos temas porque es la perspectiva que más nos permite trabajar, o sea, es la más inmediata al problema, a los recursos y a la persona necesitada de ayuda en ese momento, ¿no? Entonces, esa perspectiva local, yo creo que tenemos que empezar en la perspectiva local a plantearnos estos temas, porque yo creo que esto no va a ser la última vez, llámame ceniza o como quieras, pero me da a mí que es... Previsora. O previsora o no sé, pero me da a mí que esto no va a ser solamente esta vez. Me da a mí, de todas formas, vivimos situaciones nuevas, estamos en el siglo XXI, todo evoluciona muy deprisa y yo creo que nos vamos a encontrar con situaciones diversas y nos tenemos que ir preparando, ¿no? Y es el siglo XXI, que es el siglo que nos permite también, pues eso, que las redes sociales estén en casa, en los equipos estos y en los balcones. Eso nos ha permitido la confitura también. Pues al mismo tiempo ha habido esa dualidad, ese paralelismo, ¿no? De redes sociales en casa a través de estos medios y en los balcones también. Entonces, en el espacio local, en la gestión de los recursos locales, yo creo que sería bueno empezar por ahí a trabajar, ¿no? A crear espacios de reflexión y de encuentro entre los diferentes agentes sociales para que realmente, si vuelve a ocurrir, que ya estamos diciendo, yo pienso que sí que es muy fácil, no esto, ¿no? Cualquier otra cosa, pues nos pille ya con unos mecanismos un poquito engrasados, ¿no? Entonces, y que les pudieran prestar atención a estas mujeres que se vieron obligadas a convivir, porque eso sí que ha sido horroroso para la mayoría de, bueno, por lo que yo, es cierto lo que tú decías, yo hablo de mi experiencia, en este momento estoy hablando de mi experiencia, ¿no? Quiero decir que mi experiencia es muy limitada en el tema este del confinamiento, pero bueno, pero hablo de esto, ¿no? Entonces, hay mujeres que lo han pasado muy mal. Entonces, por ese lado, yo creo que desde la experiencia local podríamos impulsar ese tipo de espacios y nos podría ir bien. Y luego está la otra parte, la parte de las mujeres que no les pilla conviviendo, ¿no? Que les pilla en casa con los hijos. Bueno, ahí también tendríamos dos o más, ¿no? Subgrupos. Sí. Las que están todavía en procesos judicializados, que para ellas ha sido, para muchas de ellas esto ha sido una tregua maravillosa que les ha permitido descansar porque no podía llegar ninguna notificación, no podía llegar nada porque estaba todo paralizado. Entonces, era un tiempo sin sobresaltos, que diría Radiohead, ¿no? sin sobresaltos, sin esas sorpresas desagradables que de repente te aparece en el buzón o alguien llama a tu puerta, que tienes una notificación del juzgado, que no sé qué, que... Bueno, pues eso ahí se paró todo. Se paró todo y yo creo que muchas mujeres que estaban viviendo esa situación lo han vivido como un descanso muy grande. El problema lo están teniendo ahora, que se pone todo en marcha y hay que volver. Hay que volver a esa realidad cotidiana dura, ¿no? De que no sabes por dónde te van a salir el tiro, que tal y que no sé qué, pero ahí tenemos otra realidad. Y luego estaban las mujeres que estaban conviviendo con sus criaturas que además tienen, claro, también muchos de ellos y de ellas tienen sus propios problemas, ¿no? Porque están viviendo situaciones también complicadas. Bueno, pues yo creo que ahí también tenemos que calentarnos mucho la cabeza
y pensar en soluciones para... Entonces, igual que, por ejemplo, yo he visto programas de voluntariado de personas jóvenes, estudiantes de universidad y no sé qué, que se han dedicado a ayudar a las criaturas a hacer los deberes, sobre todo porque ahí también hemos tenido un problema muy grande y es la brecha digital. Ahí hemos tenido un problema, ¿verdad? Que también eso se ha puesto muy de manifiesto, o sea, no solamente en el tema o sea, no solamente en el tema de que las propias mujeres han tenido problemas para acceder. Por ejemplo, ahora yo llevo ahora un grupo virtual también, porque como todavía no nos vamos a encontrar presencialmente, pues hemos decidido ponernos en marcha. Y bueno, pues los problemas, nos reímos mucho, eso es cierto también, pero tenemos muchos problemas todavía pero no solamente eso, es que encima ya se han encontrado con una realidad que les imponía, además de todo, el hacer los deberes con las criaturas. Muchas veces ni siquiera podían a lo mejor seguir los contenidos porque a veces eran mujeres pues de otros países que manejan mal el lenguaje o lo que sea, o lo que sea, ¿no? Pero es que además muchas de ellas no se apañaban con la tecnología. Las criaturas han nacido ya con esta tecnología, ya son nativas de la tecnología, ¿no? Pero nosotras no, ¿eh? Entonces, y otras mujeres no. Entonces, ahí tenemos otro problema. Y a lo mejor, no lo sé, yo pensaba, cuando descubrí ese programa que me pareció precioso, el de los universitarios y universitarias, que prestaban su tiempo para acompañar a criaturas que tenían que hacer deberes y tal en toda España, pues me pareció que igual arbitrar una cosa así, no sé desde dónde, desde la universidad, no lo sé, pero organizar una especie de servicio así, que pudiera conseguir que aquellas madres se liberaran unas horas de las criaturas y pudieran descansar y pudieran estar un poco en ellas, ¿no? Porque ahí viene otra reflexión. La confitura ha sido tiempo también para el encuentro con una misma. Yo creo que muchas compañeras lo han vivido así. Han tenido, las que ya no han tenido hijos, hijas, o los han tenido, pero ya con unas edades que eran más autónomos y tal, que no han reclamado tanto de ellas, han podido vivir una experiencia pues que no se suele tener oportunidad de vivir. Y ha sido la experiencia de parar el mundo y bajarse y decir dónde estoy yo, ¿no? ¿Dónde estoy yo en medio de todo esto? ¿Dónde estoy yo? ¿El qué? ¿Perdona? ¿Qué? De toda esta locura, digo, un poco. Exacto. Pues eso, ¿no? Entonces, pues por eso decía yo que para incluso las que han convivido con las criaturas, que ha sido una experiencia muy bonita también, yo creo que esas criaturas no olvidarán jamás esos meses de vínculo casi perfecto con la madre, porque en muchos de los casos ha sido experiencias de juegos, de cocina, de no sé qué. Yo he visto muchos casos, ¿no?, en los que ha habido una relación, un vínculo muy fuerte y tal. Pero yo creo que no estaría de más que pensáramos un poco de qué manera podríamos articular algún tipo de respuesta, algún tipo de programa de voluntariado o algo que consiguiera que esas criaturas pudieran liberar a las madres 2 horas por la mañana, 1 hora y media por la tarde, no sé, espacios de tiempo para que ellas pudieran seguir conectando con ellas mismas, porque sí que ha sido un proceso bonito ese de repente encontrarse así, ¿no? De decir, nada me puede llegar de fuera, aquí dentro pues todo está como está, tal, no sé qué, y ahora estoy yo y ahora es el momento de pararme a pensar en qué soy yo, quién soy yo y tal. Entonces, esto me ha parecido muy interesante y lo que estamos trabajando ahora en ese grupo virtual que estamos llevando ahora, pues estamos trabajando, pero lo podíamos haber ido trabajando antes, si hubiéramos dispuesto ya del atrevimiento, porque casi que ha tenido que ser más cuestión de atrevimiento, que no nos volverá a pasar, que la próxima vez que el presidente nos diga a casa, ese mismo jueves estaremos conectadas conversando, ¿no? Estaremos listas. Sí, estaremos listas, exactamente. Solo nos va a faltar eso, alguien que nos diga, no te preocupes, que ya me hago cargo yo de los críos. Yeah. Que les ayude con los deberes, que hagan juegos, que lean cuentos, que hagan algo de música, no lo sé. No sé qué cosas, pero que los tenga entretenidos un rato para que ellas también puedan estar. Eso también yo creo que es una de las propuestas que a mí por lo menos me sugiere el tema este de la confitura.
porque ahí es donde empezamos. Yo he visto que el tema del entrar en la confitura ha sido uno y el tema del salir está siendo otro. El tema de la desescalada que han hablado, el tema de volver a la vida, de descongelarnos, ¿no? O desconfitarnos, este tema así está siendo otro y está siendo complejo también, está siendo muy complejo. Porque cuando tú has probado lo que es vivir sin sobresaltos, pensemos también que muchos hombres, eso también, bueno, muchos, cuando digo muchos, pongámoslo en la magnitud esta de que ha sido mi experiencia, que no son miles de que yo he visto ni he conocido, ¿no? Pero sí que he visto yo que muchos de estos hombres se han sentido, yo no sé qué les ha dado a entender a ellos este episodio de nuestras vidas, que han creído que eran impunes. Y entonces han empezado a hacer tonterías. Y han empezado a hacer tonterías que yo estaba clara que no iban a pasar de ahí. Pero que claro, el miedo es muy virtual. Ya. El miedo es algo que con que te inviertan unos centimitos, tú ya con esto te lo, ¿no? Ahí te... Entonces, y ha sido así, ha sido un poquito hasta que les hemos cogido el puntito y tal. Todos esos fantasmas con los que se han convivido y tal, ahora se van materializando. Ahora en el descongelamiento ahora es cuando tenemos que volver a la vida, es cuando ahora sí tenemos que hacer frente a todas estas cosas que hemos ido, que algunas de ellas nos habían dado una tregua y otras las habíamos conseguido de alguna forma neutralizar o controlar, ¿no? Entonces, esa es la segunda parte. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora con el miedo que se nos ha generado a salir a la calle, a contagiarnos, a que se contagien nuestros hijos, a que se vuelvan a poner en marcha los juzgados y todos los tal, a que, ¿no? Y entonces, ahí se pone otra vez todavía más o se hace más necesario todavía, pienso yo, el tema que nombraba antes de los grupos de trabajo. Claro, nosotros estamos retomando el programa que llevamos en el Ayuntamiento de Valencia, en el Espai Dones Igualtat, lo estamos retomando una parte a nivel presencial, porque hubieron mujeres que, claro, no podían acceder a la parte, al servicio telefónico que habíamos habilitado para poder dar un poquito de continuidad al tema, y ya no podían acceder por situaciones diversas, y abrimos la parte más presencial. Pero el tema de los grupos todavía no lo poníamos en marcha porque no era fácil poner en marcha los grupos, porque necesitábamos guardar la distancia social y lo que queríamos era sacar del arcón los abrazos esos que habíamos guardado y habíamos pospuesto todos los abrazos. Y había que guardar la distancia social y sobre todo porque no cabíamos todas. Complejo, totalmente. Y en un grupo que funciona como espacio unitario donde cada cual es una pieza fundamental del grupo, ¿a quién le dices que se quede fuera? ¿A quién le dices que no cabe? Por eso finalmente optamos por la vertiente esta virtual, ¿no? Y ahí es donde estamos trabajando, ahí es donde yo creo que nos tendríamos que poner mucho las pilas, también desde los poderes locales, ¿no? Desde la administración local, nos tendríamos que poner mucho las pilas en el tema del perder el miedo al tema digital, a la brecha digital, y aprender las herramientas y tal, y el tema de aprender a manejarnos con las redes sociales, pero redes sociales, o sea, a nivel reivindicativo, a nivel de seguir creando espacios de posibilidad, que no estemos solas, que pueda seguir corriendo la sororidad, que la sororidad no se quede solo en el grupo de pertenencia, en el grupo al que tú perteneces, sino que realmente ese grupo pues pueda ir conectando. El empoderamiento, que es lo que estamos trabajando, ha de ser siempre, desde mi punto de vista, multidimensional. El empoderamiento empieza en un proceso de asunción de la autoridad por parte de una misma, empieza por ahí, yo creo, de restitución de esa autoridad que nos ha sido usurpada, empieza por ahí. Puedes encontrar el apoyo en un grupo, por ejemplo, estos grupos que estamos diciendo, pero pronto se te hace muy necesario el abrir espacios de posibilidad a nivel virtual ahora, ¿no? Pero a nivel, ¿no? El buscar espacios reivindicativos, espacios de presión, porque todavía las cosas, si has escuchado un poco
lo que fue la charla de Picasen, que finalmente no era charla porque entró muchísima gente muy querida, ¿no? Entonces, lo que se veía ahí era, o por lo menos con lo que yo me quedé, que llegaba muchísima gente con muchas ganas. Y era gente de diferentes ámbitos, era gente de la psicología, de la abogacía, ¿cómo se diga eso, no? Era gente de diversos, y todo el mundo venía con ganas de poner en común estrategias y de poner en común cosas. Yo creo que eso nos abre ese meloncito también, ¿no? De decir, vamos a ponernos las pilas, porque el empoderamiento no puede ser solo que creemos grupos. Ahora estamos creando grupos, estamos potenciando los grupos para salvar este tramo de ahora, ¿no? Hacer los procesos de empoderamiento que nos permitan volver a salir a la calle, volver a respirar con tranquilidad, volver a retomar, porque ahora hemos encontrado nuestra habitación propia. Ahora con estos grupos hemos encontrado nuestra habitación propia, esa habitación propia que yo quiero que nos ayuden los universitarios o quienes sean a liberarnos de las criaturas para que luego podamos mantener, ¿no? Para que luego podamos mantener. Ahora eso lo tenemos, ¿no? Pero luego seguimos llegando a los juzgados, no sé si veías así como muchos mensajes en aquella experiencia del otro día, muchos mensajes como de mucha frustración, como muy de decir, no estamos todavía a la altura, no, ni desde las instituciones, no estamos todavía, o sea, todavía las estamos dejando mucho a los pies de los caballos, eso salía constantemente por ahí, ¿no? O sea, estamos dejando mucho a las compañeras muchas veces a los pies de los caballos porque decimos, mujer denuncia que no está sola y tal, y eso no es verdad. Eso no es verdad. Yo lo siento en el alma, pero no es verdad. No, sí que está sola. Cuando ella luego se va a su casa y está sola. Y a veces a lo mejor va a un juzgado y en el juzgado le dicen que se vaya a casa y a lo mejor se va a casa con el agresor. Entonces, y está sola. Y, o sea, no tiene estos apoyos. Esto todavía no lo tenemos resuelto. No es un tema que tengamos resuelto. Y estamos corriendo más en el discurso que en el gesto, yo creo, en este caso, ¿no? Entonces, bueno, si tenemos en cuenta esa dimensión del empoderamiento que debería de incluir también esa vertiente reivindicativa, esa vertiente de provocar cambios sociales, pues entonces yo creo que con eso estaríamos cerrando el círculo. O sea, espacios de posibilidad a nivel pequeñiso que nos ayuden a pensarnos a nosotras de la manera que nos dé la gana, ser libres en el cómo pensarnos y en el cómo proyectarnos, esos espacios de posibilidad pequeños en el que encontremos reconocimiento en las compañeras y nos permitan ser nosotras mismas y asumir ese desafío, ¿no? Y luego la conexión de esos grupos con asociaciones y con otros grupos, con redes, porque tenemos que seguir transformando y tenemos que seguir avanzando en ese sentido. Sí. Porque no podemos correr más de lo que realmente nos está dando la realidad, ¿no? Entonces, esa realidad hay que transformarla. No sé si tú quieres hacer alguna pregunta o alguna cosa de lo que hemos estado hablando hasta ahora. Pues la verdad sí me encantaría, cuando has mencionado al principio que digamos que desde las administraciones o desde las diferentes entidades que pueda haber resulta, si lo he entendido bien, necesaria como una unión entre profesionales de diferentes campos, por ejemplo, como el ejemplo de la charla de Picasso, ¿no? Que tú comentas que intercambiaron muchas impresiones, que si personas que son abogadas, personas que son psicólogas, tal, porque al fin y al cabo todas esas personas yo entiendo que tienen una cierta jurisdicción cuando están tratando un tema de violencia de género, sea una atención psicológica o judicial o demás. Entonces, me parece muy interesante lo que mencionas de unir a todos a personas como de diferentes campos y me gustaría saber si no sé, si propondrías a lo mejor algún ejemplo concreto o si qué idea te viene a ti a la mente que se podría llevar a cabo relacionado con eso. Sí. A mí la idea que siempre me viene a la mente, porque además es la idea en la que a mí me gustaría estar trabajando, y eso es lo que yo llamo, bueno, y que ya hay mucho de esto, que la gente que estaba el otro día en lo de Picasso era gente porque estábamos unidas por la querencia, o sea, es que ya nos cogemos cariño y todo, porque son años sí, ya yo creo que ahí hay una historia muy bonita. Sí. Entonces yo a eso le llamo la estrategia de las complicidades al tema ¿no? O sea,
Pensemos que hay un momento en el que una compañera no está para tomar, eso nos ha pasado, yo creo que a todo el mundo nos puede haber pasado, una compañera no está para tomar una decisión. Y yo creo que en estos casos, con más motivo todavía, porque tienes el pensamiento alterado, porque lo que está provocando esa relación tóxica en tu vida, que a veces ya es de largo recorrido, tiene mucho que ver con tu toma de decisiones, porque no te permite pensar con claridad, porque no te permite, tampoco tienes tú un autoconcepto muy, muy lúcido, porque realmente lo tienes muy distorsionado, ¿no? Entonces tú te crees que no sirve para nada, que no vas a poder hacer nada por ti misma, que tal, que no sé qué, ¿no? Entonces es un momento muy delicado, es un momento de extrema vulnerabilidad. Entonces yo pienso que en ese momento lo que nos hace falta, puesto que no somos tontas, no lo somos, ¿no? Pues lo que nos hace falta es a lo mejor gente que nos ayude a pensar, no que piense por nosotras, no que diga, no, pues deja, no te preocupes, que ya me encargo yo, no, que nos ayude a pensar y que nos acompañe en ese recorrido. Entonces, una estrategia en la que los diferentes ámbitos en los que ella va a sentir necesidad, que puede ser el ámbito de la orientación laboral, el ámbito sanitario, el ámbito del bienestar, vamos a decir de alguna manera así en general, pues todos esos ámbitos, ¿no? que hay más por ahí. Y ella va a tener que iniciar unos itinerarios, que luego va por ahí como una peonza. O sea, yo siempre recuerdo aquellas máquinas de petacos de antes, ¿no? De pinball, que dabas y la bola se iba para aquí, para allá, y pegaba en 1000 sitios, se encendían 1000 lucecitas, hacía mucho ruido y decía bola extra, pero la bola extra nunca era para ti. La bola extra o hagan una partida gratis, ¿no? Pero esa partida gratis tampoco era para ti, ¿no? Entonces, tú sigues ahí por ahí como esa bola que va dando a todo y encendiendo lucecitas y apagando lucecitas y tal, y cada ratito más mareada, porque vas de un lado para otro, ¿no? Entonces, imagínate que realmente estuviéramos bien coordinados. Eso lo hemos hablado, porque hay muchísima gente ya en la estrategia de las complicidades de muchos ámbitos muy diversos y con ganas, ¿no? De comprometerse así, bueno, con ganas, ¿no? Que es que se están comprometiendo hasta aquí arriba en su desempeño cotidiano, ¿no? Entonces, esa estrategia en la que nos conocemos, nos vemos, por ejemplo, yo a ti ya te conozco, fíjate, habíamos hablado mucho de eso, pero no te había visto la cara, ahora es diferente. Ahora, si algún día tuviéramos que hablar alguna cosa y eso, ahí se canaliza otro tipo de energía, ya funciona todo de otra manera, ¿no? Entonces, cuando tuviéramos que articular ese itinerario, si aquella compañera pudiera ir encontrando gente que fuera parte de esa estrategia de las complicidades, siempre encontraría una persona cómplice, hombres y mujeres. Hay muchísimos hombres muy cómplices también, ¿no? Que abren espacios, que dan sensación de seguridad, que tal, que no sé qué, ¿no? Entonces, bueno, yo sí pienso mucho en esa estrategia de las complicidades. Eso es lo que me gustaría, que pudiéramos funcionar así en pequeñas células locales y luego coordinadas a otros niveles, ¿no? Sí, y realmente un poco la conclusión que sacaríamos con eso es que una mujer que se encuentra en una posición en la que es víctima y demás, sobre todo que tratara de buscar esa estrategia de las complicidades, ¿no? Pero obviamente con la ayuda o la guía que corresponda. Claro, es que fíjate que ahí las puertas de entrada podían ser diferentes, pero es que allí a veces ella no está ni siquiera para eso. Yo creo que es ahí eso creo que es responsabilidad de la sociedad. La sociedad es la que le tiene que poner los recursos al alcance, pero además esos recursos, que sea el recurso que no juzgue, que no la juzgue a ella. Yo muchas veces cuando empiezo los cursos de formación y esto a veces para profesionales, muchísimas veces siempre les digo, y les los digo porque de verdad lo pienso, que me quedaría yo muy contenta, aunque sea un curso de 20 horas, de 30 horas, me da igual, de 10, de 5, me da igual. Sí. Si en la última hora, o sea, cuando nos fuéramos a marchar de allá, hubiéramos entendido que no tenemos por qué entender. Si nos hubiera entrado en la cabeza que no tenemos por qué entender a estas compañeras que están viviendo esa situación, que ya vale de aquello de decir, ay, pero mujer, pero yo no entiendo cómo, ¿no? Que realmente cesáramos en esas actitudes, la miráramos con una mirada limpia. Michel Foucault decía, tu mirada me constituye, a mí eso me gusta muchísimo.
porque una persona muchas veces es mucho lo que tú le devuelves con tu mirada. Quiero decir, esa persona, en lo que tú le estás devolviendo con tu mirada, ella se está haciendo y se está creyendo a ella misma en esa. Entonces, yo creo que es fundamental. Y por desgracia todavía estamos encontrando mucha gente en muchos servicios públicos y eso, que la mirada no es la más. Yo no quiero juzgar tampoco a esas personas, ni quiero juicio para un lado ni para el otro, ¿no? Pero entiendo que no es la mirada que más va a animar, a transmitirle a esa mujer esa fuerza, ¿no? Y que esa mujer sepa que es ella la que toma las decisiones, que tú la puedes acompañar, que la acompañarás a tramitos con el corazón más encogido, depende de las decisiones que ella tome, o con el corazón más expandido si realmente toma decisiones en las que tú sientes que va más segura y que va más orientada, ¿no? Pero que finalmente es ella la que tiene que tomar sus decisiones. Porque si no, la mujer, esta compañera va a pasar de ser objeto de agresión a ser objeto de asistencia. Pero seguirá siendo un objeto. Se seguirá pensando objeto, claro, no va a ser un objeto. Entonces, yo creo que cambiar ese enfoque es urgente y es fundamental. Y desarrollarlo desde el ámbito de lo local, ya son muchos municipios que trabajan de una manera muy, muy bonita, con un modelo de intervención, pues que como pueden van coordinándose los recursos que ya tienen ahí, porque no se trata de crear cosas nuevas, se trata de sentarse, conversar, mirarse y entonces ir poniendo cosas en común, ir cogiendo esa costumbre, ¿no? De hablarse las cosas, de llamarse, oye, que va a pasarse por ahí fulanita de tal, que no sé qué, que mírala con cariño, que está ahora en un momento muy delicado. Sí, en definitiva, crear una red de apoyo. Exacto, esa estrategia de las cómplices. Una red de apoyo, pero de sujetos cómplices, de personas cómplices, de que se hagan cómplices con la situación, que vayan más allá de lo que es. No que vayan más allá en el sentido de que dediquen más horas ni nada de esto, porque han de cuidarse. Son personas responsables también de su propio autocuidado. Sí, no eso, pero sí cómplices en el sentido de que vayan más allá de atreverse, ¿no? De atreverse con cositas, no lo sé, sí, me gustaría mucho que pudiéramos seguir hablando de esas cosas y que se fueran creando esas estrategias. A mí me gustaría eso, yo creo que eso es. Y luego ya, claro, ahí yo también incluyo, pues eso, las fuerzas de seguridad, todo lo demás que hemos ido hablando. En cada nivel, pues están ahí participando, que también están entrando con mucha ilusión y con mucha generosidad también, ¿eh? Entonces, sí, yo creo que estamos en un momento bueno, en el sentido, cuando empezaron, por ejemplo, la gente del Grupo Gama de Valencia, de la policía local, pues empezaron con muchísima voluntad, pero que han ido caminando pero contra viento y marea. Eso ha sido la travesía del desierto. Y hoy se nota que ya hay más bagaje, hoy es diferente, ya yo encuentro hoy ya las cosas diferentes. Estamos en un momento bueno para seguir, no para empezar nada, para seguir, porque esto ya viene de muy atrás. Esto ya viene. Lo que pasa es que antes éramos mucha menos gente y cada día somos más gente, cada día lo tenemos más claro y cada día tenemos más ganas de encontrarnos y conversarlo. Esta es la historia, ¿no? Afortunadamente. Sí. Claro, y realmente con lo que comentas un poco, que me lo he apuntado de objeto y luego ya objeto de atención y demás, entonces ya no sería, es un poco como pregunta, ¿no? Ya no sería a lo mejor una cuestión de que alguien de un ámbito público que le vaya a prestar a la víctima, que vaya a solicitar la ayuda o las herramientas con las que ya ella pueda tomar esa serie de decisiones, como tú dices, ¿no? Con las que tú puedes estar con el corazón más encogido, más expandido, pero ya no tanto a lo mejor como no concederle a esa persona esa capacidad de decisión, sino de ponerle y explicarle bien las herramientas de las que dispone, obviamente el seguimiento, el asesoramiento que necesite, pero que al final ella sepa que es la que va a utilizar esas herramientas, ¿no? Correcto. Y que ella tome sus decisiones, que no les cuestionemos. Claro, tú desde el ámbito tuyo, si tú estás ahí para orientarla laboralmente, pues le tendrás que decir lo que hay, ¿no? Pero no es lo mismo que se lo digas con una mirada que con otra. No es lo mismo. No es lo mismo que la mires a ella y le transmitas, con esa mirada tuya, le transmitas fuerza y confianza y no sé qué, y venga, ya verás,
pero es que ahora no, yo ahora no me apaño mucho estudiando y le digas, sí, eso es normal, pero ya verás tú como poco a poco tú no te desmoralices. No es lo mismo, no es lo mismo el cómo tú la estás mirando. Si tú estás mirando, estás viendo a una persona que se encuentra en este momento limitada, no es lo mismo que pensar que es una persona disminuida. No es una persona disminuida, es una persona que ha sido sistemáticamente disminuida muchas veces o en un momento determinado o se ha podido sentir así y ha quedado dañada, y que tiene que sanar las heridas y que tiene que ponerse fuerte y que tiene ahora la cabeza muy espesita, porque la tenemos, se nos queda la boina puesta que decimos nosotras y tenemos muchas bolitas que romper, pues porque se nos han quedado muchos restos de situaciones traumáticas dentro, ¿no? Entonces hay mucho que trabajar ahí y eso es cierto y hay que hacerlo, pero soy una persona igual que tú, entonces ahí en esa actitud yo creo que es lo que a ella le hace, es como que tú le estuvieras diciendo, esto eres tú la que tienes que decidir, esto ha de pasar por ti, yo estoy aquí para acompañarte, pero las decisiones las tomas tú, punto. Si está en el momento helicóptero que digo yo, que es el momento ese que dice que venga el helicóptero y me saque de aquí, porque no puedes hacer nada en ese momento, y ese momento también lo conocemos bien, porque yo creo que todo el mundo habrá vivido un momento de su vida, un momento helicóptero, de decir, no puedo con mi vida, ¿no? Que venga alguien y que me saque de aquí, ¿vale? Pues eso es legítimo, pero es puntual. Sí. Es puntual, debería de ser puntual. Después ya, no sé, es devolverle al sujeto su autoridad como sujeto. Y entonces las mujeres somos sujetos y somos sujetos autorizados. Lo que pasa es que se nos ha expropiado esa autoridad. Entonces es devolverlo, es devolver las cosas a su sitio y ya está, no es mucho más. La verdad es que me gusta mucho cuando has hablado de acompañamiento porque claro, entiendo que es encontrar un poco el equilibrio de, por supuesto, que es una persona que se ha visto en una situación en la que, a raíz de la cual se encuentra en un estado más vulnerable y en el que puede necesitar, digamos, que se le eche esa cuerda, ¿no? O ese bote o esa herramienta para poder continuar, que tú le enseñas a usar, digamos, ese remo, ¿no? Por ejemplo, para ir en barca, ¿vale? Por ponerte un ejemplo, pero que al final es ella la que va a tener que decidir a dónde quiere ir o dejar de ir. Entiendo que esa es un poco la actitud que nos tenemos que poner, Yo ¿no? creo que sí. Sí. Y sacarnos tantas creencias y tantas cosas de dentro. Tú eres muy joven y seguramente no conoces esta canción de "Ay, quien maneja mi barca que a la deriva me lleva". Pero ha habido un tiempo en el que solo hemos cantado todo el rato. Y lo que tú cantas todo el rato es como que se encarna en ti, ¿no? Entonces, bueno, pues sería un poco eso de decir, no, si la barca la has de llevar tú. Si la barca es tuya, te lleva a la deriva, te estás pegando leches contra todas las rocas, no te preocupes, no pasa nada. Pues, quiero decir, ahora tienes miedo de coger el timón porque crees que no sabes. Porque has tenido demasiadas personas alrededor que te han dicho que no ibas a poder. ¿A dónde vas tú con la barca esta, no? Entonces, sí, sí, te puede pasar en este momento. Entonces tú estás ahí para transmitirle eso, de decir, bueno, no te preocupes. Si hace falta que la coja yo un ratito, no te preocupes. Pero esto es tuyo, no, esto lo has de hacer tú. Es un poco devolvernos esa mirada respetuosa, esa mirada legitimadora, ¿no? ¿Vale? Sí. También me ha parecido muy, es que claro, yo voy tomando mis notitas, ¿sabes? Me voy Muy bien. haciendo mis apuntes, que me parece muy interesante y es verdad que es un campo en el que yo aún no he tenido la oportunidad de profundizar y que también me parece muy interesante, ese es el motivo por el que hacemos el webinar y demás. Y me ha parecido muy interesante el cómo, al principio no lo habíamos planteado, pero el cómo tú, ¿no? Progresivamente has hablado como de una preconfitamiento, que me parece una palabra muy chula, el confitamiento, entonces un preconfitamiento, luego la situación de violencia de género ya dentro del confitamiento y luego ya lo que está suponiendo, que lo has mencionado y he pensado, ostras, qué interesante un poco abordar también ahí, ¿no? Porque ahora que estamos en este limbo que supone la nueva normalidad, pero de que no sabemos muy bien cómo se va a desarrollar esta nueva normalidad, sin querer ser ceniza como tú tampoco, si tendremos que volver a vernos en una situación similar, no idéntica, pero tal vez similar, no lo sabemos nadie. Entonces, un poco cómo está siendo esa situación de violencia de género después del confinamiento, ¿sabes? Sí, eso
Es que, pero fíjate, y además yo por lo menos sí que lo pienso desde la perspectiva de darle valor también a este tiempo que hemos vivido, porque es que a mí sí que me ha gustado mucho ver cómo yo misma, yo he hecho un proceso personal y yo conozco mucha gente que ha hecho su proceso personal porque no nos ha quedado otra, porque es que estábamos ahí, éramos yo y yo, ni siquiera mis circunstancias, ya no había ni circunstancias, ya, ¿no? Era todo. Entonces, pues eso, poner en valor todo lo que nos ha hecho tocar ese periodo, que ha sido duro por otras razones, por otros motivos. El tema de guardar los abrazos en el arcón no ha sido fácil tampoco, ¿no? Entonces, porque realmente de verdad habíamos llegado a esa cultura de sentir el abrazo y de utilizarlo como elemento de expresión y de comunicación y tal. Y no nos ha sido fácil meterlo en el arcón otra vez. Pero bueno, pero con todo y con eso y con todo lo que se ha vivido, yo ahí sí que es verdad que yo estoy hablando de ahora unos aspectos en los que yo quiero resaltar, pero lo que ha vivido todo el personal sanitario, toda la gente que ha estado trabajando en primera línea, en los supermercados, en todos los sitios, lo que han vivido de miedo por ellos, por sus familias y tal, personal sanitario que ha tenido que estar acompañando a personas, este virus es muy cruel. Es muy cruel lo que han vivido las personas que lo han sufrido. No quiero quitar nada de ahí, por supuesto que no. Esa parte está ahí, tremendísima, y ahí está. Y yo no quiero que eso vuelva jamás en la vida. Pero sí que hay una parte ahí que yo quiero rescatar, que es la parte que nos ha obligado a mirarnos. Entonces, saquemos de ahí de positivo, preparémonos por si en otra ocasión hubiera otra circunstancia, no tan extrema ni mucho menos, pero que nos volviera a resonar. Mira, por ejemplo, nosotros sí que estábamos hablando de, aunque volvamos a la normalidad ya plena, que podamos volvernos a ver físicamente, las del grupo, me estaba pensando que esta mañana teníamos el grupo, ¿no? Pues aunque sea una vez al mes, una de las sesiones, mantener hacerlas virtual, para no perder la costumbre, para seguir eso, para, no sé, y porque además nos permite otras cosas también. Permite a gente que a lo mejor de otra manera no podría venir, permite estar, permite otra forma de trabajar. A mí me gusta mucho la forma de trabajar virtual porque podemos compartir más materiales desde antes y entonces se alimentan más las reflexiones, ya no es un te pillo, aquí te pillo, aquí te mato, ¿no? Ya es una reflexión más elaborada, más sosegada, ¿no? En la mesa camilla, es una reflexión más de mesa camilla, ¿no? De momentos de relax, de momentos de... tiene una parte muy bonita eso también, ¿no? Entonces rescatemos todo eso que yo creo que vale la pena y veamos a partir de ahí cómo podemos ir articulándonos, tejiendo esas redes, esas estrategias de complicidades para que esté todo bien engrasadito, que de repente los recursos y todo eso de verdad se pongan en marcha y pueda ser, sí. También hay una semillita, hoy estamos hablando de la situación de violencia de género y demás, y sin embargo hay otro terreno para del que podríamos hablar un montón, que también han sido los cuidados, ¿no? Que tú has hablado de las criaturas, claro, y del empleo del tiempo, de cómo ese voluntariado o de cómo esa corresponsabilidad, que es lo que debería haber en los hogares y es lo que estamos tratando de conseguir en los hogares poco a poco, para que ese cuidado de las criaturas no suponga esa carga, ¿no? Aunque no sea una carga como tal, diciéndolo muy entre comillas. Entonces me ha parecido muy interesante como que sembramos esa semilla, ¿sabes? De decir, es muy necesario también, me imagino también, para el tema de la violencia de género, en un momento dado en el que una mujer se encuentra en esa situación y además está confitada y tiene a las criaturas a su cargo, también poner en marcha, digamos, según tu experiencia o tu opinión, también poner en marcha un recurso que las pueda ayudar o ofrecerles herramientas para poder cuidar de las criaturas y ponerlas a salvo. Claro, es que los recursos y las estrategias, esto que estábamos hablando, que pueden ser bastantes más para que las criaturas también tengan su espacio y puedan funcionar sin comerse del todo a la madre, sin succionarla del todo y todo. Vale, sí, eso sí, Pero además tú estás aportando ahí otro elemento que yo creo que también es muy importante, porque tú fíjate que esas criaturas muchas veces han aprendido a desautorizar a la madre también.
porque han tenido un referente, que además era su padre, que era un referente tal, que ha estado constantemente, no hagas caso a tu madre, tú no sabes qué tal, ¿no? Y han aprendido con lo cual a la madre luego le cuesta muchísimo ejercer la autoridad. Y estamos hablando de madres solas con sus criaturas porque se han quedado ellas en la confitura con las crías, ¿no? Entonces, porque estamos hablando de situaciones de violencia de género en las que tal, ¿no? Entonces, el tema de la autoridad, de los límites y el tema de resignificar el cuidado, porque es a través de ahí que nos pilla muchas veces también, a través del mandato que tenemos las mujeres de ejercer de madres, seamos o no madres biológicas, y ejercer un cuidado que parece que básicamente representa el hacerte cargo del bienestar íntegro de las personas que conviven contigo, y eso es una locura. Eso es una locura que se transforma en fibromialgia muchas veces, ¿no? Entonces, pues ese tema de resignificar el cuidado, que además nos va a dar la fuerza para poner los límites a los hijos, porque nos quedamos sin fuerza cuando pensamos que es que entra dentro del ámbito del cuidado. Entonces, cuando nosotros entendemos que cuidar de la otra persona es hacer por aquella persona todo lo que esa persona no puede hacer por ella misma, pero es transmitir fuerza para que esa persona vaya asumiendo las cosas que puede hacer por ella misma, entonces cambiamos el concepto de cuidado, cambiamos también la mirada desde la perspectiva ética de mandato, ¿no? Tal, a las criaturas les abrimos un espacio de crecimiento, de asunción de responsabilidad, sobre todo a nivel emocional y todo esto, y empezamos, y nos quitamos nuestras partes de esa angustia, de esa culpa y de todo esto, y recuperamos espacio de autoridad y le podemos poner los límites. Y entonces a lo mejor ya no nos hace falta que entre otro desde la universidad a entretenerlos. A lo mejor les decimos, dejadme ahora tranquila, que ahora estas 2 horitas son para mí. Solo avisadme si hay algo muy, muy grave. Si os habéis matado o algo, habéis clavado un cuchillo a alguien. ¿No? ¿Sabes? Pero yo creo que eso es muy interesante también, porque en los procesos de empoderamiento nosotros tenemos que trabajar mucho eso, el tema de la restitución de la autoridad también ante la mirada de los hijos, porque hijos, hijas, porque se han acostumbrado muchas veces a tratar a la madre como han visto que la trataba el padre. Y entonces la desautorizan constantemente, la pisotean y no sé qué, y ella cada rato se encuentra con menos oxígeno, con menos capacidad de reacción, porque cada vez tiene que ser la reacción muy desmesurada. Entonces es muy interesante que hayas aportado esto, porque a mí se me había quedado un poquito en el tintero y es cierto, este es un tema crucial también, ¿no? No solamente, o sea, el proveer de alguien que es verdad que esté con ellos, que les ayude a hacer los deberes, me parece más una historia bonita también para que se amplíe más la estrategia esta de las complicidades. Pero el tema también de los procesos de empoderamiento, de los grupos de empoderamiento, los procesos de empoderamiento, como tema de restitución de la autoridad, porque la criatura, y eso me les digo a ellas, cuando se quejan y dicen, pues a mí no me escuchan, ¿no? Si es que da igual lo que yo les diga, yo digo, tú escuchas a la lavadora, pones la lavadora y está haciendo ruido en casa porque tú te paras a preguntarle qué quiere decirte, tú no le dices a la lavadora, ¿qué me has querido decir con esto? Eso no se lo dices a la lavadora, tú dejas que la lavadora haga su trabajo y ya está, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Al final alcanzamos un punto de relación en el que la desautorización es tan grande que a lo mejor para algunas personas es como si les hablara la lavadora. Es como un sonido, es la banda sonora de tu adolescencia, es tu madre renegando todo el rato. Entonces, un poco, ¿no? Un poco. Entonces, hasta que tú no consigues aparecerte ante ellos con más autoridad, no te escuchan, no te van a escuchar. Hasta que no los coge, los zarandea y dice, ya está bien, que te sientes ahí, que te voy a hablar, pues a lo mejor no te van a escuchar. Entonces, y eso se consigue con un proceso. No se consigue a través del castigo ni de zarandear nada. Creo. A lo mejor alguna vez hace falta también para sacudir algo, ¿no? Pero bueno. Suavecito, ¿no? Suavecito. Que sobresalte, pero. Con cuidado, pero lo suficiente. Pero contundente, ¿no? Pero contundente. Contundente. Me ha gustado, sí. Es un proceso también, eso también es un proceso, que no solamente aquello sino, claro que tenemos mucha tarea pendiente. Entonces, fíjate si
si hay ámbitos que podrían entrar ahí a alimentar esa estrategia, ámbitos de hombres y mujeres que podríamos entrar a seguir aportando, cada cual desde su ámbito. Imagínate si podríamos estar aportando cosas, desde la educación, desde los grupos de iguales, desde los padres de los amigos, madres de los amigos, todos estos referentes, bueno, desde una barbaridad de sitios, sí. Entonces, a mí me gustaría como que nos quedáramos con algunos conceptos básicos, ¿no? Es decir, de unión, de red, de una red de apoyo, de lo que has dicho también, que me ha resultado muy interesante, porque la verdad es que o yo no lo había identificado así hasta ahora, o no me había dado cuenta de que esa situación se podía dar, la de que a lo mejor dando desde las ayudas profesionales que se dan se pueda llegar a adoptar, tal vez sin pretenderlo, ¿no? A lo mejor una postura más paternalista puede ser incluso, ¿sabes? Es decir, yo te llevo de la manita en vez de decir, por supuesto, has pasado por una situación dura y yo te voy a ayudar a aprender a usar las herramientas necesarias para poder llevar tu vida, ¿no? Entonces, luego también me gusta mucho la valoración que has hecho. Yo creo que es una valoración que a todos y a todas nos habrá pasado tal vez por la cabeza durante el estado de confinamiento, de decir lo que ha sucedido es terrible, sin embargo, al estar obligadas y obligados sí o sí a tener ese tiempo en el que literalmente no podíamos salir, que me alegro que en cierta forma de todo lo terrible que ha sucedido le demos ese enfoque positivo, es decir, con el tiempo que hemos tenido para analizar o aprender según qué cosas, podemos incluso actuar mejor de ahora en adelante, o hemos aprendido a poder seguir mejorando y demás, porque ha sido otro proceso, ¿no? Porque hemos tenido más tiempo, nos hemos movido menos, mejor hemos podido reflexionarlo más. Sí, hemos cambiado de todo, de dinámicas, de hábitos. Ha sido un cambio tan radical que yo creo que sí, que nos ha hecho mirarnos, ¿no? Un poquito más, mirarnos. Bueno, quien no ha querido, pues claro, nos ha mirado. Esto también siempre hay formas de evitar las cosas, claro. ¿No? Pero en general yo sí sé de mucha gente que me comparte lo mismo, o sea, lo mismo que he podido vivir yo también, y que sí, yo sí que encuentro mucha gente así, sí. Sí. Y en definitiva que un poco también, un poco tanto para nosotras dos que estamos aquí, ¿no? Como para quien vea esto, que lo que tenemos que revisarnos un poco como profesionales y demás, tanto como profesionales como al final personas que formamos parte de la sociedad, y que yo en cualquier momento me puedo encontrar con una situación así, o ver a una persona que está en esa situación, o ver un cierto contexto en el que se está alentando que se dé esa situación, como se ve muchas veces con imágenes audiovisuales, ¿no? Con muchísimas cosas. Entonces, que al final tratemos de encontrar los recursos y las formas, ¿no? De ir juntándonos las unas a las otras dentro de la medida en la que podamos, por ejemplo, virtualmente, como hemos tenido que aprender a hacer ahora, y en definitiva seguir con la sororidad, yo creo que de una forma muy intensa, ¿no? Un poco la conclusión que yo saco de todo lo que has estado comentando, tanto las herramientas y el apoyo como la sororidad entre nosotras. Claro, la sororidad como estrategia fundamental porque el patriarcado ya ha abusado mucho de los trucos para separarnos y para machacarnos. Se habla mucho de la envidia y la competencia entre mujeres, ¿no? Y se habla mucho de esas cosas, y yo creo que no, yo creo que hay infinita más sororidad, infinita más energía de colaboración, energía solidaria y energía de todo esto, hay infinita más. Lo que pasa es que es cierto que en algunas ocasiones, pues sí, hemos utilizado la política de tierra salada, que se dice, porque en algún momento, como dicen estas mujeres que escribieron el libro de Agridulce, decían, en algún momento de nuestros linajes, de nuestras vidas pasadas, de nuestros universos más simbólicos, hemos competido por un marido, ¿no? Entonces, si nuestra oposición era esa, pues lógicamente no podíamos ser muy solidarias ni muy cooperadoras, porque competíamos por el mismo hombre, por decirlo de alguna manera, o por el mejor partido de la comarca o del pueblo, de donde fuera, ¿no? Entonces, sí, en algún momento sí que es posible que por las condiciones históricas, ¿no?, hayamos, pero que realmente yo creo que hay infinita más
sororidad que actitudes de este tipo, por una parte. Por otra parte, muchas veces la gente me dice en las charlas y todo eso, a veces me dice la gente, dice, ¿no tienes miedo de que volvamos atrás? De que nos están empujando para atrás, ¿no? Porque parece que ahora quiere involucionar todo. Y yo siempre me quedo pensando y digo, pero si es que no podemos ir para atrás. Si es que por detrás vienen empujando tan fuerte que no nos van a dejar ir para atrás. O sea, es que vienen las mujeres jóvenes y los hombres jóvenes también que se van uniendo también a muchos planteamientos y muchas cosas. Pero hablando ya desde nuestra vertiente, vienen muchísimas mujeres jóvenes con las ideas muy claras, con energía nueva, entendiendo el feminismo a su manera, porque no hay una sola manera de entender el feminismo es muy amplio y abarca muchísimo, ¿no? Entonces, para atrás no podría, ¿no? Porque todo el mundo viene y va empujando. Entonces, yo creo que ese es otro motivo de celebración y es algo que es otra ventana para la esperanza, ¿no? Porque el mundo va a cambiar sí o sí. La verdad es que me viene como genial que menciones la Mani porque ante lo que me estás contando de que realmente las de detrás no nos van a dejar retroceder en ningún momento, cosa de la que no me podría alegrar más, pero un mensaje muy recurrente que ves en las pancartas es esto ya no hay quien lo pare, esto ya no, nadie nos va a detener, puede haber según qué obstáculos, pueden haber muchísimas cuestiones, pero estoy convencida de que si continuamos haciendo, un poco sacando como conclusión de todo lo que hemos hablado, adoptando y citándote a ti esa sororidad como estrategia, yo creo que vamos a poder mejorar muchísimas cosas si continuamos teniendo muy claro eso, ¿sabes? Y yo no sé cómo te vas a quedar cuando te diga que ya llevamos una hora. A mí se me ha pasado. Pues es verdad. Se me ha pasado, de verdad, me ha parecido súper interesante porque incluso yo planteando, queriendo plantear desde el Departamento de Igualdad un tema tan complejo, ¿no? Y que además personalmente, debido a mi poca experiencia, no he tenido la ocasión o la oportunidad de profundizar en él. Poder escuchar ese punto de vista y además encima, al ser tan complejo, el cómo de un gran tema vamos sacando varios hilillos, ¿no? Como cómo era antes, cómo ha sido durante, cómo es después. Por ahí dejamos sembrada la semilla de la corresponsabilidad que necesitamos que crezca fuerte porque es un árbol que nos va a respaldar en, yo creo, en todas las acciones fundamentales que necesitemos. O sea que me parece que sororidad y apoyo es lo que nos podríamos llevar un poco como conceptos fundamentales, ¿no? De al final de todo esto. Y yo de verdad que agradecerte un montón. Antes hemos mencionado a los duendes y voy a explicar un poco que ha sido debido a las dificultades o técnicas o de papeleo que hemos podido tener para realizar este webinar que al final, siendo muy sororas, pues nos hemos unido y los hemos vencido a los duendes y de verdad que ha sido un placer. Ya te digo, yo estaba así porque estaba apuntándome cosas, aunque luego este vídeo vaya a estar en el ayuntamiento, en la web del ayuntamiento, y de verdad que yo te quería agradecer mucho, pese a las molestias y demás, tu tiempo y que hayas compartido esto conmigo y con las personas que vayan a disponer de este material para continuar aprendiendo y para continuar consiguiendo las herramientas que necesitamos para lograr la igualdad real y efectiva y evitar la violencia hacia las mujeres. Pues yo también, ya que estamos en la batalla floral esta, también te quiero agradecer muchísimo, ¿no? De verdad, el que hayas puesto tanta energía en esto, porque si no llegase por tu energía, esto no sale, yo lo sé. Entonces, ese empeño tuyo, yo creo que esa también es una actitud que nos tendría que caracterizar, ¿no? Sería bonito, ¿no? Que compartiéramos esa actitud del empeño, poner empeño en lo que hacemos, ¿no? Entonces, y luego, pues eso, que no hay nada como una mesa camilla para que surja, ¿no? Para que surja ese diálogo, eso, y tú me has invitado a tu mesa camilla y te lo agradezco muchísimo.
Y yo te agradezco mucho que tú hayas venido a mi mesa, Camilla. Una batalla floral, definitivamente. Pues ahora lo que voy a hacer, ¿vale? Es dejar de grabar en directo y así ya es como termina. Nosotros aún seguiremos conectadas y nos despediremos y todo, vale, pero para ellos ya se acaba. Así que para el que lo esté viendo, muchísimas gracias y le damos a parar ya.